תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. Shabbat Shalom, sean todos bienvenidos a la introducción de la porción semanal de la Torá. ודבר אדוני מירושלים, ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה, לעמו ישראל וקדושתו. Laila a todos, amados, buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más al programa estelar de los viernes, la introducción de la porción semanal de la Torá. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional, directo al corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Declara la Escritura en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 31, verso 16, los hijos de Israel guardarán el Shabbat, cumpliendo con él de generación en generación, siendo este un pacto perpetuo, una señal entre el pueblo de Israel y yo, porque en 6 días Elohim creó los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó. Con ese versículo, pues le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a esta noche, en lo que es la transmisión de este su programa, la introducción de la porción semanal de la Torá. Hoy iniciamos un nuevo libro, el libro de Bemidbar o Bamidbar, en el desierto, mal traducido número. Este es el 4º pilar de los 5 libros de la Torá. Ya concluimos el libro de Vayikra y ahora iniciamos con el libro Bamidbar. Bamidbar significa en el desierto o en la estepa. Que el Eterno bendiga a todos ustedes que ya están ahí conectados. Recuerde que ya esta semana entrante iniciamos la fiesta de Shavuot, específicamente el jueves, a la caída del sol del jueves. Baruch Hashem por todo esto. Seguimos contando el Omer y ha sido una tremenda experiencia el poder estar contando el Omer al dedillo, así como lo hemos hecho. Así es que felicidades a todos ustedes por seguir este conteo, y desde ya saludamos a todas las naciones que están ahí en sintonía, a sus distintos representantes en todas partes del mundo. Vamos a iniciar de inmediato con lo que es esta porción en esta noche. Siempre vamos a iniciar en este momento. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kedisano beki imanu laman chesed. Bendito seas tú, eterno Elohim soberano, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ha dado tu Torah, una Torah de verdad, una Torah emet. Amén y amén. Pues ahí ustedes pueden ver la porción. Iniciamos el libro de Bamidbar, que se titula En el desierto, mal traducido en números. Quizás porque en el libro se habla mucho de número, de conteo. Es que la Septuaginta lo tradujo como número, pero en realidad no es número, sino es Bamidbar. La porción se encuentra en el capítulo 1 del mismo libro, desde el verso 1 hasta el capítulo 4, verso 20. La Haftará, Oshea, capítulo 2, desde el 1 al 22. Y en el Brit Hadashah, Lucas, capítulo 1, verso 17. De inmediato, el Maftir, pues lo pueden ver ahí, capítulo 4, verso 17 al 20. Pues de inmediato vamos a iniciar con lo que es
el libro, el tema, lo que es el Bamidbar en el desierto, ¿verdad? Ahí vamos a poder conocer el significado, el contexto de lo que quiere decir esto. Dice el capítulo 1, verso 1, que el Eterno habló a Moshe en el desierto del Sinaí, en la tienda del encuentro, en el primer día. Oiga, primer día. ¿Dónde fue que el Eterno habló a Moshe? En el desierto. O sea que por eso es que se llama Bamidbar, en el desierto. En realidad debería de ponérsele un poquito más algo. Debería de ponerse el Vaidaber Adonai. Tenía que anteponérsele esa expresión. Vaidaber Adonai. Habló el Eterno a Moshe en el desierto, ¿verdad? Entonces, dice, en la tienda del encuentro en el primer día del segundo mes del segundo año. Primer día del segundo mes del segundo año. O sea que fue en el mes de Iyar, el primer día del segundo mes. Recuerda que el primer mes es Nisan, Abío Nisan, y luego el segundo mes es Iyar. En el segundo mes, entonces, el primer día quiere decir que era Rosh Kodesh, a la salida de la tierra de Egipto, para decir. Entonces, dicen los sabios que quien le da un regalo a su prójimo debe avisarle antes de dárselo, dice en los sabios de Israel. Y también la Torá fue entregada como un regalo para los hijos de Israel. Y obviamente, antes de entregarle a los israelitas la Torá como regalo, Elohim le informó sobre la santidad y su enorme valor. Obviamente, hemos estado dando todas las parashá del libro de Vaikra. Creo que no tengo que repetírsela porque ya se supone que todos la sabemos, desde la parashá capítulo 24 hasta la parashá 33, que se llama Bejucotai. Pues ya sabemos que toda esa parashá se trató del sacrificio, la consagración, la entrega total, la devoción al Eterno, y por ende eso estaba preparándose un andamiaje porque le iba a entregar. Es decir, que el libro de Vayikra son las condiciones, y el libro de Bamidbar, ahí le viene hablando de las características, y en ese lugar es donde se entrega la Torá. Entonces, la prueba la encontramos en el hecho de que por esta misma razón Elohim efectuó para ellos milagros y maravillas en Egipto, mostrándole su poder para enseñarle que todo esto tuvo lugar por el honor de la Torá, que es el objetivo del mundo y su mismo fundamento. El objetivo del mundo es la Torá. Ese es el objetivo del mundo y su fundamento. Es el fundamento del mundo, la Torá, a través de los milagros y las maravillas que le mostró al pueblo, que la Torá es la base del mundo, que si no fuera por el continuo cumplimiento de su pacto, él no hubiera dado existencia ni al cielo ni a la tierra. Esto significa que el mundo fue creado en 6 días en aras del pacto que constituye la Torá, y todavía más Elohim observó la Torá y creó al mundo. De todo esto aprendemos la grandeza y la enorme importancia de la Torá. Eso es así. Muchas veces mucha gente no entiende, desconoce todas estas cosas, pero nosotros sabemos que en este mundo no hay nada más importante que la Torá. Esa misma Torá que los hombres han violado, esa misma Torá que los hombres atrevidamente han echado a espalda. El mundo en gran manera, bueno, yo creo que el mundo conoce un poquito, porque no vamos a decir que debido a las traducciones la gente no conoce. La gente sí conoce.
Independientemente de la mala traducción que tengan esas escrituras, pero yo quiero que ustedes sepan que ahí está lo que el hombre necesita para salvarse, sin tener que involucrarse en temas de religiones, ni nada de eso. Simplemente la fe simple y pura está en el hecho de usted creer lo que dicen esas palabras. Ya las religiones fueron un invento, una estratagema de humanos. Pero el hacer, el querer hacer, el poner en práctica está ahí. Si la gente hiciese todo lo que está en el libro sagrado, yo estoy seguro que las cosas hubiesen sido mejor en este mundo. Por eso es que Elohim quiso transmitirle al pueblo de Israel que solo a través del esfuerzo en la Torá la persona puede llegar a percibir la realidad del Creador, porque la Torá da testimonio de su existencia. Quien estudia con dedicación, esmero, las palabras de la Torá, no puede dejar de llegar a la conclusión de que Elohim es quien conduce al mundo y que todo sucede de acuerdo a su voluntad. Además, cuando una persona descuida el estudio de la Torá, puede caer en lo más bajo y ser presa del orgullo. Toda la Torá puede caer porque cuando la cabeza no está ocupada en la Torá, el peligro es terrible. Yo siempre le menciono el hecho de que todos los días por la mañana, cuando nosotros nos levantamos a hacer el Modéani, usted pregúntese a qué se levantan la cantidades de personas en el mundo. Muchos se levantan a hacer sus quehaceres, se levantan inmediatamente, unos van a la nevera, se toman una cerveza, se toman un vaso de agua, otros van directamente al aseo y de ahí se van derechito a la calle, no se presentan ante el Creador, no le dan gracias por la vida ni nada de eso. Algunos, por el contrario, sí van corriendo a besar el crucifijo, a besar la imagen, a mirar el horóscopo. Y es ahí donde la gente debe de preguntarse si lo que está haciendo lo está haciendo bien. ¿A quién está adorando? ¿A quién está dándole gracias? ¿A quién le da gracias? Entonces, ahí es donde mucha gente dice que hay que respetar las creencias ajenas. Sí, hay que respetar las creencias ajenas. Pero si usted es un ser humano que tiene raciocinio, aquí, raciocinio, que tiene conocimiento, usted es un homoparlante, usted se diferencia de las especies de los monos, los chimpancés, los canguros, orangutanes, todo eso. Y usted tiene raciocinio, porque usted tiene 5 sentidos. Usted debe de saber en su convicción si a lo que usted le está dando gracias verdaderamente se la merece. Es ahí donde nosotros debemos de enfocarnos. ¿Quién hizo el mundo? ¿Quién dio la Torá? Esa misma palabra que usted lee, la Biblia, independientemente de que está distanciada de la Torá. ¿Quién hizo eso? ¿Qué dice ahí referente a quién hay que darle gracias? Entonces, cuando la gente llega a esa conclusión, se da cuenta de que su adoración, qué calidad tiene la adoración que usted está dando. ¿Cuál es el peso de su adoración? Cuando usted analiza y dice, oye, ¿a quién yo le estoy adorando? ¿Que se merece eso, mi adoración? ¿Puedo yo como ser humano
con 5 sentidos, que tengo 5 sentidos, que soy inteligente, que me creo ser un hombre sabio. ¿Acaso a eso que yo le estoy dando la gracia por la vida, por lo que tengo, se merece realmente eso? O sea, ahí es donde la gente debe de concluir y debe de caer por su propio peso y decir, creo que estoy adorando al Dios falso. Y debe de adorar al Dios verdadero. Entonces la Parashá Bamidbar comienza con el versículo. Escuche. El Eterno habló a Moshe en el desierto del Sinaí. No dice, Moshe le habló a una estatua, ni una estatua le habló a Moshe. No dice, y vino el horóscopo y le habló a Moshe. No dice, y vino el hechicero y le habló a Moshe. No dice, y vino la estatua, ni San Lorenzo, ni San Pancracio, ni San Eto, ni San la otro. No, dice el Eterno, el Elohim de Israel. No dice que fue Siddhartha Gautama que le habló a Moshe. No dice que fue Apis, ni Horus, ni Baal que le habló a Moshe. No, el Eterno, el Elohim, el Poderoso, le habló a Moshe, porque es el único Elohim que habla. Los dioses paganos no hablan. No hablan. Entonces, ahí es donde la gente debe de enfocar en dónde está su verdadera adoración. De este versículo aprendemos que Elohim le informó a sus hijos sobre la esencia del regalo que le iba a otorgar en el monte Sinaí. Antes de entregarle la Torá, el Eterno le habló a Moshe, le dijo, voy a entregarte mi Torá. Pero dime, ¿qué le habla el ídolo a la gente? ¿Qué le habla? ¿Te habla tu Dios a ti? ¿Siente que te habla tu Dios a ti? A eso que tú le oras, que tú le rezas, que tú le haces sacrificio. ¿Se comunica contigo? ¿Te habla? ¿Alguna vez te ha dicho? ¿Te ha dado respuesta a tus plegarias? Entonces, ahí es donde tenemos que entender que si prestamos atención, veremos que la palabra Bamidbar puede dividirse en van, daver, es decir, habla sobre ella. Esto significa que la persona debe dedicar su vida a la Torá, hablar de ella tal como está escrito. Y hablarás cuando estés en tu casa, cuando estés de viaje, cuando te acuestes, cuando te levantes, como dice Devarim, Deuteronomio capítulo 6, verso 7. Además, la palabra Bamidbar alude al hecho de que las palabras de la Torá pueden encontrar su lugar en la persona. Esta debe transformarse a sí misma como desierto, es decir, someter su voluntad a la voluntad superior. Eso es lo que quiere, lo que dice la palabra Bamidbar. No es número, no. Número es, ¿qué es número? Un número no es, aquí no estamos hablando de número. Estamos hablando del contexto de Bamidbar. La Torá recalca que el Eterno le habló a Moshe en el desierto del Sinaí. Aunque habría podido decir solamente que le habló en el desierto, porque ya sabíamos que en el desierto se encontraban, pero el hecho de que mencione aquí que estaban en el desierto del Sinaí viene a recordarnos la humildad que debe de tener la persona al ir y estudiar la Torá. Porque como ya sabemos, Elohim eligió entregar la Torá sobre el monte Sinaí precisamente debido a su humildad. Por eso la Torá continúa diciendo que las palabras que Elohim le dio a Moshe salieron de la tienda del encuentro para enseñarnos que la persona debe de fijar al Beit Hamishtra como el lugar más importante, ya que este es similar a la tienda del encuentro. Solo de esta manera tendrá el mérito de reconocer y valorar el gran regalo que el Eterno le entregó. ¿Qué es el Beit Hamishtra? El Beit Hamishtra es el lugar de estudio donde se estudia la Torá.
ese lugar donde vamos a estudiar la Torá, ese lugar, por eso se llama casa sagrada, casa de la palabra, Veida Bar, es una Veida Bar, es un Bet Hamidrash, una casa de la palabra. Entonces, ese lugar, por eso es importante tener lugar donde ir a estudiar la palabra y donde vamos a conectarnos con esa palabra. Ahí es donde vamos a escuchar el consejo que el Eterno nos tiene. Por las situaciones hemos tenido que hacer que estos canales, este canal de YouTube, se haya convertido en un Beit Hamidrash, en una casa de estudio de la palabra, porque a través de este canal fluye la palabra y quizá cantidad de gente que no vamos nosotros a poder reunir en un lugar, pero ahora mismo me están escuchando. Y la cantidad de personas que están sentadas ahora mismo en su casa o que van caminando en su vehículo, pero están escuchando el mensaje, en ese lugar, ellos a través de la virtualidad están similar a estar en un Beit Hamidrash, pero lo correcto sería que estemos todos sentados escuchando lo que la Torá nos dice. Por eso es importante reunirse los Shabbat en las casas de estudio. Hay que ir a las casas de estudio. No se puede quedar en la casa por cualquier cosita. Los Shabbat se ha dedicado para eso, para estudiar la Torá. Y entonces eso es algo que el ser humano debe de entender. La persona debe de saber que cuando descuida el estudio de la Torá, la inclinación al mal puede llegar a ganarle y convencerla de hacer cosas prohibidas. Cuando una persona descuida el estudio de la Torá, está en un desbalance tremendo. ¿Sabe por qué? Porque la Yetzer Hará va a dominar. Hay una religión que todo se lo echa al enemigo, que todo es el enemigo, y que viven promoviendo el nombre del enemigo en sus labios. Y cada cosa, el enemigo, y ellos ignoran que a lo que menos le importa al enemigo es estar buscando o persiguiendo gentes que no tienen el más mínimo conocimiento de la Torá del Eterno. Pero ellos han entendido de que la guerra de ellos es contra el enemigo. Sin embargo, ellos no saben que hay algo que se llama la Yetzer Hará, que está en ellos mismos, que se antepone ante cualquier lucha. Por eso, la prueba que está en que cuando el pueblo disminuyó un poco el estudio de la Torá, de inmediato fue atacado por Amalek. Ese Amalek representa la Yetzer Hará. Y esa Yetzer Hará es la mala inclinación que hay en él. Pero es más fácil echarle toda la culpa al Satán. Al Satán, si me tropiezo fue el Satán, si me pasa eso el Satán. ¿Y cómo es posible, señores, que le estén dando promoción, tanta promoción a su enemigo? Dígame usted, tanta promoción a su enemigo. Y eso es parte de la falta de sabiduría que la gente tiene que tener. Cuando se descuida el estudio de la Torá, ataca a Amalek, y su caída fue tan grande que no podía superar a Amalek, que era un Amkal, la misma letra de Amalek, lo cual significa un pueblo fácil y débil. Y a pesar de esto, el pueblo de Israel temió a Amalek porque había abandonado las pocas palabras que había recibido, ya que todavía Israel no había recibido la Torá. Si por desatender parte de las pocas misbah que tenía, se levantó contra Israel un pueblo débil como Amalek y lo atemorizó, tanto como que casi lograra exterminarlo, entonces mucho más al estudiar en la actualidad que tenemos toda la Torá en nuestro alcance, si descuidamos su estudio, que Elohim no lo permita, quién sabe qué castigo puede llegar a recaer sobre nosotros. Hay mucha gente que se han apartado del estudio de la Torá y aparentemente ellos están bien. Y dicen, bueno, yo dejé de estar ahí, yo salí de la quejilá, yo no estoy en nada de eso y a mí no me ha ido de nada bien.
No me ha ido nada mal, me dicen. No me ha ido nada mal. Bueno, se equivocó el Eterno aquí. Pero acuérdese que usted pasó a un segundo plano. Usted pasó a trabajar para que le paguen cash. De tal manera que al descuidar el estudio de la Torah, ya usted no tiene nada que buscar en el Olam Abba. Ya usted no tiene mérito, absolutamente. ¿Qué mérito va a tener si usted se dedicó a vivir para trabajar? No es lo mismo vivir para trabajar que trabajar para vivir. El que trabaja para vivir subsiste. Es un medio que el Eterno utiliza. Pero el que vive para trabajar se olvidó de todo, no tiene mérito. Y todo depende del valor que el individuo le haya dado a estas cosas espirituales. De modo que, tocante al tema, ya se puede entender claramente qué es lo que el Eterno nos quiere decir con respecto a lo que es el tema de Bamidbar. Ahora bien, dentro de esta parashá hay muchas cosas que se toman en cuenta, como por ejemplo el censo, el tercer censo o cuarto censo que el Eterno le hace al pueblo, donde eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a continuar, dicho esto, continuaremos con lo que es el Maftir. Dice el Maftir 4:17 al 20. Yuhei Bakei le dijo a Moshe y a Aarón: no cortes al clan de los Kenat de entre los Levín, más bien haz esto por ellos, para que ellos vivan y no mueran cuando ellos se acerquen a las cosas, especialmente Kadoshim. Aarón y sus hijos entrarán y tú asignarás a cada uno su tarea, pero los hijos de Kená no entrarán y mirarán las cosas Kedoshim mientras estén siendo cubiertas, así lo hacen, morirán. El término Kená proviene de la raíz hebrea que en español se traduce como posesión. Esta es la misbah que se le dio a los hijos de Kenat, donde más adelante vamos a poder conocer más profundo quiénes eran esos hijos de Kenat, lo cual se le cohibió entrar al lugar Kedoshim y mirar las cosas sagradas. El Eterno en el desierto hizo su asignación y le habló claro qué función iba a tener cada uno. Cada cual tenía una función que hacer y cada cual tenían que hacer su función. Vamos nosotros más adelante a poder hablar un poquito más de esto. Vamos a continuar con lo que es la Haftará de Osea. Dice la biografía del profeta que Osea era hijo de Berit, ejerció su actividad profética aproximadamente entre el año 750 y 730 antes de la era común, durante el reinado de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y en esos días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, inició su ministerio público poco después de Amós, aunque desempeñó durante bastante tiempo que el de Osea, predicando en el mismo escenario de Israel, donde Osea procedía. El largo y próspero gobierno de Jeroboam II aún no había finalizado cuando el profeta comenzó a actuar. En su discurso hace frecuentes alusiones a la situación política del Reino del Norte, tales como las alusiones a veces difíciles de interpretar son otro momento, un claro anuncio del desastre al que se dirigía el país, del inevitable final
que había llegado a la caída de Samaria arrasada en el 721 por el furor del ejército asirio, como dice Segunda de Reyes, capítulo 17 del 1 al 6. Y respecto si el propio profeta fue o no testigo presencial de aquello trágico acontecimiento que determinaron el final de la independencia política de Israel en ese libro. Entonces de eso trata el profeta Osea. Y usted dirá, ¿qué relación tiene la Haftará con lo que es la Parashá? Ahorita hablábamos que por Israel haber dado la espalda al Eterno, entonces por eso vino la cautividad. Vamos a buscar el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 6, para que ustedes puedan ver lo que dice la escritura. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 1 al 6, dice que en el año 12 de Ajá, rey de Judá, comenzó a reinar Osea, hijo de Elá, en Samaria. Sobre Israel reinó 9 años e hizo lo malo ante los ojos del Eterno, aunque no como los reyes de Israel que le precedieron. Salmanasar, rey de Asiria, subió contra Osea. Osea se le sometió y le pagó tributo. Pero el rey de Asiria descubrió que Osea conspiraba, pues había enviado mensajero a So, rey de Egipto, y no pagó tributo al rey de Asiria como lo venía haciendo cada año, y el rey de Asiria lo detuvo y lo encadenó en la cárcel. El rey de Asiria subió por toda la tierra, llegó a Samaria y asedió durante 3 años. El año 9, Osea, el rey de Asiria, tomó a Samaria y deportó a los israelitas a Siria. Los estableció en Jalat, en el Jabol, río de Gozán, y en las ciudades de los Medos. Y sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Eterno su Elohim, que los había hecho subir de la tierra de Egipto, debajo de mano de Faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses. Y siguiendo la costumbre de las naciones que el Eterno había arrojado delante de ellos, los israelitas maquinaron acciones no rectas contra el Eterno su Elohim, se edificaron altos en todas las ciudades, desde la torre de guardia hasta las ciudades fortificadas, y alzaron estelas y cipos sobre las colinas elevadas bajo árbol frondoso, y quemaron allí sobre todos los altos incienso como las naciones que el Eterno había expulsado de delante de ellos, y cometieron maldades que irritaban al Eterno. Y sigue diciendo más. Póngale ojo. Segunda de Reyes, capítulo 17. Sirvieron a los ídolos que el Eterno le había dicho que no hagan tal cosa. 12. El Eterno advertía a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: vuélvanse de sus malos caminos y guarden los mandamientos y mis preceptos conforme a la ley que ordené a vuestros padres, que le envié por mano de mis siervos los profetas. Pero ellos no escucharon, endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, que no creyeron al Eterno su Elohim. Despreciaron los decretos de la alianza que hizo con sus padres, la advertencia que le hizo caminando en pos de sus vanidades, haciéndose ellos mismos vanidad en pos de las naciones que les rodeaban, acerca de las cuales el Eterno le había ordenado que no hagan como ella. Abandonaron todos los mandamientos, verso 16, que el Eterno su Elohim, hicieron ídolos fundidos y 2 becerros que hicieron cipós, y postraron ante todo el ejército de los cielos y dieron culto a Baal. Pero todavía no es nada. Hicieron pasar sus hijos y a sus hijas por el fuego, practicaron la adivinación y los augurios, y se prestaron a hacer lo malo ante los ojos del Eterno, provocando su ira. ¿Y qué pasó? El Eterno se airó en gran manera contra Israel,
y los apartó de su rostro, quedaron solamente la tribu de Judá. Tampoco Judá guardó los mandamientos del Eterno su Elohim y siguió la costumbre que practicó Israel. Rechazó al Eterno, linaje de Israel, y los humilló y los entregó a mano de los saqueadores hasta que los arrojó de su presencia. Como había arrancado a Israel de la casa de David, y ellos se habían elegido rey a Jeroboam, hijo de Nebat, Jeroboam alejó a Israel del seguimiento del Eterno, haciéndole cometer un gran pecado. Y cometieron los israelitas todos los pecados que hizo Jeroboam, y no se apartaron de ello. Y sigue leyendo el capítulo 17. Lea el capítulo 17 del libro de Primera de Reyes para que usted vea qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó? La palabra que el Eterno le dio en Har Sinaí la olvidaron. Cuando nosotros concluyamos el conteo del Homer, vamos a comenzar a leer el libro de Joshua al inicio de los matutinos. Y vamos a leer ese libro para que usted vea. Vamos a leer una determinada cantidad de versículos todos los días. Y vamos a hacer unos que otros breves comentarios para que ustedes vean, señores. Entonces, si Israel, que se le entregó la palabra, la abandonaron, el Eterno lo castigó. Yo quiero que me digan dónde dice que si nosotros cometemos idolatría, que si nosotros seguimos cometiendo todas esas cosas que Israel cometió, de igual manera nosotros no vamos a ser castigados. Ahora, extrapole todo esto y toda esta caída de Israel a la religión de mucha gente que dicen tener y servirle a una religión. Extrapole la idolatría que se comete, la barbaridad que se comete. Mire cómo la adoración que mucha gente utiliza, esa adoración que el Eterno aborreció de Israel, que es lo que mucha gente hace. ¿Usted cree que el Eterno va a estar de acuerdo con esa adoración pagana? ¿Usted cree que el Eterno va a poder recibir esa adoración? No es al Eterno, es a un ídolo. Por lo tanto, el Eterno no escucha esas oraciones. Lo siento mucho. Lea el capítulo 17 de Segunda de Reyes para que usted vea la caída de Israel. ¿Cuál fue la caída de Israel? Apartarse de los mandamientos del Eterno y echar a espaldas sus palabras y cometer todo tipo de cosas que el Eterno le advirtió a Israel que no lo hiciera. Entonces, ¿qué garantía tiene la gente hoy en día que no está guardando estos mandamientos y está en la misma práctica que Israel hizo? ¿Qué garantía tiene la gente de que sus oraciones están siendo escuchadas y que su alma está garantizada en la salvación? ¿Puede tener garantía de que va a participar en la boda del Eterno, en el Olam Abba, y que va a estar en la bóveda celestial? Por supuesto que no, señores. Por supuesto que no. Porque si a Israel el Eterno no le toleró esas cosas, mucho menos se la va a tolerar a nadie aquí en la tierra. Eso, la gente tiene que entrar en conciencia y entender esas cosas. Entonces, eso es lo que dice la parashá. Y la misma palabra lo dice. Todo aquel que se ha apartado de la Torá y todo aquel que ha echado espalda a la Torá y que se ha olvidado de la Torá y que no estudia la Torá, no tiene mérito, señores, no tiene mérito. Aquel que por su desconocimiento desconoce estas cosas, eso es otro asunto. Pero aquel que conociendo la Torá se olvida de la Torá, se olvidó de la Torá, ya se olvidaron, no tienen mérito. Pueden brincar, patalear, saltar, lo que sea, no tienen mérito. El que se apartó del estudio de la Torá y dejó el estudio de la Torá y se fue tras otra cosa, después de tener este conocimiento,
no tiene mérito, perdió su mérito. Eso es lo que dice la Escritura. Nosotros tenemos la garantía de ser bendecidos mientras nosotros nos mantengamos en el pacto. A la hora en punto que salgamos del pacto, aunque se haya declamado la bendición arónica sobre nosotros, no tenemos nada. No tenemos nada. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, para ir concluyendo, vamos a verificar las aliyá, un resumen un poco detallado de las aliyá. La primera aliyá habla de que el Eterno habló a Moshe en el desierto, en el Sinaí, en la tienda de reunión, el primer día de Iyar, es decir, el segundo mes, Iyar, del año de la salida de la tierra de Israel, diciendo, es decir, en Rosh Kodesh. Nosotros ya sabemos el significado de esta palabra de Rosh Kodesh, cabeza de año, o sea que le habló, fue en un Rosh Kodesh. De ahí es donde podemos ver claramente la importancia de estas palabras. Y por eso tenemos que entender que el Eterno habló a Moshe. Entonces, no hay manera de uno poder echar a un lado estas palabras que fueron dadas por el mismo Eterno a Moshe. En la aliyá número 2, ahí se habla de el censo. Ya sabemos que en el capítulo 1, verso 2, habla de un censo de toda la congregación de los hijos de Israel por su familia, por sus casas paternas, según el número de los nombres de todos los varones. Y esta fue más o menos la tercera o la cuarta vez que el Eterno contó a los hijos de Israel. La primera vez la hizo en Éxodo, capítulo cuando bajaron de Egipto, como dice Éxodo 1:5. La segunda vez fue cuando salieron de Egipto, Éxodo 12:37. La tercera vez fue cuando en el desierto de la construcción del Mishkan, como dice Éxodo 30:11. Y ahora el Eterno está ordenando una vez más. Rashi dice que el Eterno se deleita en que los hijos de Israel se cuenten de tal manera que le gusta contarlo una vez. Hemos dicho claro que el Eterno le habló aquí en un Rosh Kodesh. El primer día del mes, la luna nueva, el Eterno ordenó que hicieran este censo, como dice el capítulo 10, verso 1. Era el día 20 del mismo día que tenía que partir de donde estaban. Así que tenía más o menos 20 días para contar todos los varones de 20 a 60 años. En menos de 3 semanas había terminado todo el trabajo del conteo. Además, según número 9:11, los que no habían podido sacrificar el pesa durante el primer mes, lo podían hacer el 14 del segundo mes, que ese es el segundo pesa, llamado Pesa Sheni. Por lo tanto, es posible que habían terminado todo el censo antes del día 14 del segundo mes. Esto nos enseña acerca de la inmediata obediencia y la eficacia impresionante que tenían los líderes para organizar al pueblo. No había flojera en el desierto, sino disciplina y orden. Cada jefe tenía que esforzarse extremadamente por contar a los de su tribu. Respecto a ese mismo tenor, pues, los hijos de Rubén, dice, los hijos de Rubén fueron contados por su registro genealógico, por su familia, por su casa paterna, según el número, por sus cabezas. Todo varón tenía 20 años arriba, todo el que podía salir al ejército. Dice el comentario que Rubén aparece primero en la lista como si fuera primogénito, aunque ya le había perdido su primogenitura, como dice Segunda de Crónicas 5:1. Su arrepentimiento le devolvió el derecho de ser nombrado primero en la lista de la genealogía, y la mayoría de edad
civil empieza a los 20 años. La mayoría de edad moral empieza a los 13 para los varones y 12 a las mujeres. Aquí ustedes pueden ver el simbolismo de las tribus que se recogió desde allá, desde Bereshit, usted se acuerda, ahí están. Entonces, siguiendo con esto, habla que los que acampen al oriente hacia la salida del sol serán los de la bandera del campamento de Judá, según su ejército, el ejército de los hijos de Judá, Nahón, hijo de Abinadab. Hay un comentario que dice que a Yehudá le tocó acamparse en el oriente del Mishkan, junto a Yisachar y Zabulón. Al oriente es el lugar donde sale el sol, enfrente de la entrada del Mishkan. Yehudá fue la tribu predominante de las 3 tribus. Y aquí vemos que hay una agrupación de 3 tribus. Una de ellas, el líder de las otras 2, en el orden divino, es tener un líder para cada agrupación. Habían 3 jefes sobre las 3 tribus, pero uno de los que estaba por encima de los otros 2, el mismo patrón de organización se encuentra en toda la agrupación. Debe de haber una cabeza, mírela aquí. En el campamento que estaba en el norte, el líder del campamento del norte era Dan. Usted ve, las que están en rojo eran los líderes. En el lado este, donde estaba Yisachar, Zabulón y Yehudá, Yehudá era el líder. En el sur, donde está Shimón y Gad, Rubén era el líder. Y donde está Manasés y Benjamín, Efraín era el líder. Es decir, que está en el oeste. Efraín, Manasés y Benjamín están en el oeste. Estos son los 3 hermanos, ¿verdad? Ahí está en el oeste. Rubén, Simón y Gad. Usted sabe que Rubén y Simón siempre vivían haciendo travesuras. Ahí lo tienen juntos. Están en el sur. En el norte está Dan y Asher y Neftalí. Y en el este está Yisachar, Yehudá y Zabulón. Ahí están las tribus que están reunidas alrededor del Mishkan. Por eso, ustedes pueden ver que aquí, si ustedes notan, la ubicación de las tribus es lo que da una similitud al Magén, o a lo que mucha gente le llama la estrella de David, que no es una estrella, es un Magén, porque aquí están las tribus. Mire, está ahí la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y por eso es que esto representa el Mishkan alrededor de las tribus. De ahí es donde podemos ver la confesión de la bandera. En este lugar aquí en donde me encuentro es en la ciudad de Rishon LeZion, en donde está el museo desde donde se configuró la bandera de Israel. Mire, aquí esto es en Rishon LeZion, un museo que está ahí en Rishon LeZion. Usted puede ver aquí cómo se configuró la bandera. Se dice que las 2 rayas de arriba se tomaron del talí, y luego se le quita los sisí. Ahí representa las rayas del talí y el magén dentro, que ya usted ha podido ver, que representa lo que son esas tribus alrededor del Mishkan. Entonces, eso es en Rishon LeZion. Cuando usted vaya a Israel, usted va ahí, usted va a ver ahí donde se configuró también aquí está la señora que configuró la bandera y el señor que configuró el himno de Israel, Hatikvah. Aquí ustedes lo pueden ver. Eso es en Rishon LeZion. Entonces, mírelo aquí, la definición de la estrella, mal traducida estrella, pero eso es el Magén, la estrella de David, conocida como el sello de Salomón, que es un emblema compuesto por 2 triángulos equiláteros supuestamente superpuestos entre sí, formando una estrella de 6 puntas y otra. Y 6 puntas son 12 hexagramas, características. Es el símbolo identitario del judaísmo. Aparece en muchas principales religiones. Ha sido usada por numerosos elementos a lo largo de la historia relacionada con la cultura, con conocimiento astronómico
y fue elegida como símbolo del sionismo en 1897. De modo que ese símbolo en la bandera de Israel, hay que respetarla porque está en la bandera. Toda la bandera del mundo tienen símbolo y ese es el símbolo que está en la bandera de Israel. Por eso hay que respetar la bandera de Israel. Entonces, para continuar, la siguiente aliyá habla de lo que es el rescate del primogénito. Ustedes saben que como los levitas no participaron en el becerro de oro, entonces los levitas pasaron a ser hijos o dueños de lo que son los levitas. Dice, dará pues a los levitas y a sus hijos, son dedicados por completo entre los hijos de Israel. Los levitas fueron dados a un lado por Aarón y sus hijos, ni los coanín tenían que servir a los coanín, pero por otro lado fueron dados al Eterno, que es que se entrega al Eterno y se entrega al liderazgo. Si uno piensa que se está entregando al Eterno y no se somete al liderazgo, está errado. Dice, mira, yo he tomado a los levitas entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los que abren matriz, el seno que abre entre los hijos de Israel. Los levitas pues, ellos serán míos. Y ahí es donde los levitas pasaron a ser los primogénitos, y por eso los primogénitos debe de ser pagado la dote a los levitas, como ya hemos dicho. Aquí, en los hijos de Leví, por su nombre, aquí usted puede ver en el censo cuáles eran los hijos de Gershon. Gershon, Kenat, Merari, ahí usted puede ver la suma. Y la siguiente aliyá, todos los primogénitos varones conforme al número de sus nombres, de un mes arriba, eran enumerados, eran 22.273. Ahí fueron contados todos los levitas y cada uno según su casa paterna. Este será el servicio de los descendientes de Kená en la tienda de reunión. Las cosas más sagradas, los kenanitas fueron recogidos para llevar objetos sagrados en los hombros. Eso se le dio a los kenanitas. No vamos a poder hablar de ellos porque obviamente ya no tenemos tiempo, pero es interesante que el Eterno le dio a cada, ¿qué es lo que representa el libro de Bamidbar y esta parashá? Esto lo que representa es el orden y la organización que el Eterno había puesto sobre los hijos de Israel. Un pueblo que no se ordena, un pueblo que no se organiza, está llamado a desaparecer. Por eso es que el libro de Números, eso no tiene ningún significado. Los números en sí no significan nada si no representan un orden y una organización. Y de eso se trata el libro de Bamidbar. Se trata de la palabra que fue dada a los hijos de Israel para que se organizaran y se ordenaran para que puedan recibir la bendición en Har Sinai. Y de eso se trata. Entonces, no es nada más números. No es nada más números. A lo mejor por eso le pusieron números. Y por eso mucha gente no se interesa en conocer ese libro. Conozca ese libro, profundice ese libro, estudie ese libro para que usted vea que no es número nada más. No es número y que de los hijos de Kená tanto y que tanto. No es de eso que está hablando. El Eterno cuenta a sus hijos. Y mire, es una doble implicación. Porque después que, mire cuántos salieron de Egipto y mire cuántos llegaron hasta ahí. Ahora lo vamos a contar. Ahora no se sabe lo que de aquí para allá van a morir. Como van a morir muchos por la rebelión. Mire cómo murieron. Van a morir por la rebelión de Corá, Nataya, Viral, capítulo 16. Luego cuando se seca la roca. Luego cuando se muere Miriam. Cantidades de gente muere. Entonces, amados hermanos, la Torah es clara, es precisa, es concisa y por ende
debemos de entender de que todo que está ahí escrito, cuando lo vemos desde un punto de vista de la Torá, podemos ver claramente que no es lo como dicen las Biblias cristianas traducidas. No. Ahí hay cosas más profundas que nosotros tenemos que conocerla a través del estudio de la Parashá. Así es que mañana estaremos dando más continuidad a esta interesantísima Parashá del libro de Bamidbar, y esperamos que usted, como siempre, siga aprendiendo y que usted pueda atesorar en su corazón cada lección que aprendemos para que su vida sea bendecida. Así es que nos veremos mañana, si el Eterno lo permite, y tengan todos una feliz noche. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom del Kol Israel. Shabbat Shalom para mis hermanos y amigos de la fe. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. Shabbat Shalom, sean todos bienvenidos a la introducción de la porción semanal de la Torá. ודבר אדוני מירושלים, ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל וקדושתו a través de Yeshua.